las normas, ¿verdad? Y entonces vamos a dar comienzo a la primera pregunta. Adelante, hermano Alberto. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, la primera pregunta la va a hacer nuestro hermano Andrés Daneluto, así que quite su micrófono y ya podemos estar hablando. ¿Qué tal? Bendiciones a todos. Yo de vuelta, pastor. Sí, ya veo que estás conectado otra vez más. Bendiciones, estoy hermano. con los libros, ya compré también el devocional, ya me he leído de monología, educación cristiana leyendo. Así que, pastor, sabes que he estado indagando y estudiando porque he estado muy, digamos, como que me he inquietado a profundizar acerca de la salvación. Muy bien, muy bien. Y leyendo y estudiando acerca del contexto de la época en Sardis, y encontraba también la manera de conciliar algunos versículos de quienes sostienen de que la salvación no se pierde, para lo cual mi punto de vista sí se pierde, y lo que habla acerca en Apocalipsis. Y por ejemplo, tengo 3 versículos, si quiero yo los puedo ir leyendo acá. Okay. Dice, esto es de lo que sostienen, ¿no? Bendito el Dios, esto es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 36. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postero. Ese es uno de los versículos. El otro, Juan 6, 37, 40, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el último, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y yo leo todo esto y obviamente busco conciliar, pero yo nomás veo un solo versículo y creo que es que habla acerca de la iglesia de Esmirna, y le dice, y escribe el ángel de la iglesia, esto es por lo que yo pienso que sí se pierde, porque si no seríamos, como usted dijo, robots. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y veo que a las 7 iglesias, y una de las preguntas que yo me hago, si no se perdieron la salvación, entonces ¿para qué Jesucristo le escribe a las 7 iglesias y le dice que se arrepientan? Es una de las preguntas que yo siempre digo, sostengo esto, digo, si fuese así, si no se perdiera, entonces ¿para qué les dice, mira, estás bien acá, pero acá estás mal, arrepiéntate? Entonces, yo lo que he estado estudiando, indagando, he visto que la iglesia está bien dividida acerca de este tema de que si se pierde y que no se pierde. Uno dice que sí, otros dicen que no, y yo orando y que Señor, dame sabiduría para poder conciliar todos los versículos, porque tu palabra no se contradice. Y bueno, yo lo que te puedo decir, Andrés, es que como tú comprenderás, tú no vas a poder, desde mi punto de vista, poner de acuerdo a los cristianos después de 2000 años que han estado peleando sobre este tema. Pero la iglesia no solamente está dividida en cuanto a este tema, sino en cuanto a cientos de temas más.
Entonces yo creo que en vez de estar preocupados en tratar de conciliar, en tratar de que todos digan lo mismo y que todos prediquen lo mismo, lo cual es prácticamente imposible, yo creo que más bien deberíamos de apuntar nuestro esfuerzo en otra dirección, y es sobre todo en alcanzar almas nuevas para Cristo, y sobre todo también a que la gente disfrute de su comunión con el Señor y no vivan con miedo, ni con la presión, ni con la relajación, sino que cuiden su salvación, como dice la palabra, con temor y con temblor, que vivan en santidad y en orden todos los días de su vida. Y si en algunas iglesias predican que sí y en algunas iglesias predican que no, bueno, gracias al Señor existe la libertad para poder predicar de diferentes puntos de vista y diferentes ópticas de este texto, de este tema, como de cualquier otro. Entonces, bueno, tú tienes una opinión, otros hermanos nuestros en Cristo tienen otra, pero todos nos vamos a encontrar en el mismo cielo. Eso es lo importante, eso es lo hermoso. Y mira, estemos ocupados, estemos activos en la obra del Señor de tal manera que no tengamos tiempo ni para pecar. Y haciendo eso, te puedo asegurar de que toda preocupación se va a ir de nuestras vidas. Sí, yo una de las cosas que yo digo, si uno se acercó a Jesucristo porque entendió que su vida estaba mal delante de Dios y que solamente hay un camino para la salvación, entonces digo que ahora uno va a pecar solamente que sabiendo que ya está mal. O sea, no tiene sentido que se acercó a Dios por misericordia y seguir viviendo la misma vida que llevaba antes. Y pienso que la palabra, desde mi punto de vista, nos instruye a cómo tenemos que vivir. Dice, hey, te doy la salvación porque te perdono, porque te amo, pero no quiero que sigas viviendo igual. Acá te dejo mi palabra para que tú vivas acorde. Si no, es como quien dice, somos unos hipócritas y no demostramos realmente que le amamos. Ese es mi punto de vista. Digo, no tiene sentido. Hombre, decir, ay, dame. Sí, sí. Los deseos de un verdadero creyente, el anhelo de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro con Cristo es no querer pecar. Pero eso no significa de que en un momento determinado se pueda pecar, ¿verdad? Entonces ya te digo, no te preocupes, no te agobies por esto, porque nunca los cristianos vamos a estar de acuerdo ni en esto, ni en otras muchas cosas, ¿verdad? Lo importante es que vivamos en orden, en obediencia, en santidad delante del Señor, y que vivamos, como dice la Biblia, con temor y temblor, y al fin y al cabo la salvación es personal. Yo no puedo tomar decisiones por otra persona, ¿no? Así que no te agobies por esto, Andrés. Hay otras cosas más importantes. Sí, yo agarro, y una de las cosas que yo decía, digo, bueno, si en la iglesia de Sardis, que era como Babilonia, sí, y que la iglesia parecía bien al punto de vista, digamos, que estaba todo bonito y todo preparado, digo, pero también la iglesia hoy en día está llena de personas que se sientan que no son salvas. Y digo, y cuando dice de Sardis, dice, acuérdate de lo que recibiste y guárdalo y arrepiéntete. Le digo, bueno, muchos están sentados, han escuchado el evangelio, han escuchado la palabra, pero no se quieren arrepentir de su pecado. Digo, eso también va para ellos. Es, digamos, claro, en mi opinión, ¿no? La palabra va para todos. La palabra va para todos, efectivamente. Pues nada, un abrazo y gracias por tu intervención, y sigue adelante con ese anhelo tan bonito de seguir investigando y tratando la palabra. Permítame solamente, no solamente para Andrés, sino para todos ustedes, darles una pequeña ilustración de lo que significa eso de que hemos sido sellados, porque a veces no se termina de entender exactamente lo que significa. Permítame ponerles un ejemplo gráfico que todos los van a entender. Miren, todos saben lo que son esos sellos, ¿no? Que son para marcar tratados, folletos, ¿sí? Ok. Entonces, el Padre, nuestro Dios, es el que actúa. Coge, agarra el sello, que sería el Espíritu Santo. Nosotros somos la tinta y Cristo sería el papel. Fíjate qué ilustración, porque el objetivo de la carta de Pablo a los Efesios es enfatizar nuestra vida nueva en Cristo. Entonces nosotros hemos sido sellados
en Cristo. Nuestra seguridad está precisamente de estar en Cristo Jesús. Mientras estemos en Cristo Jesús, estamos guardados, estamos protegidos. El maligno no nos puede tocar, porque nuestra vida está escondida con Cristo y Cristo en Dios. En el momento en el que nos separemos del Señor, automáticamente somos vulnerables y corremos serio peligro, porque los que más quiere atacar y destruir Satanás, sin lugar a dudas, es a los creyentes, puesto que ya los inconversos ya están todos en su lista. ¿Me explico? ¿Sabe, pastor? Seguimos adelante. ¿Sabe? Una sola cosita, que estando en oración, yo dije, Señor, estando en oración sobre este tema, casualmente se me vino a la cabeza eso que usted acaba de decir, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero únicamente podemos vencer si estamos en Cristo, pero la palabra nos da la libertad, dice, muévanse según el Espíritu y no obedezcan a los deseos de la carne, para que no estéis sujetos a la ley. Entonces, y eso fue lo que me surgió en oración. Pablo habla muchísimo acerca de las obras de la carne, y cuando habla de las obras de la carne, no le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes, haciendo una comparación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, no solamente es lo que hacíamos antes, sino lo que podemos volver a hacer si no cuidamos nuestra salvación y nos enredamos otra vez en la corriente de este mundo. ¿Ok? Bueno, hermanos, un abrazo, Andrés, bendiciones. Avanzamos, que se nos va el tiempo. Sí, vamos con la siguiente. Muy bonita la ilustración. Vamos con la siguiente pregunta, que la va a hacer nuestra hermana Raiza, así que le pido que por favor quite el micrófono. Buen día para todos, buen día, pastor. Yo les saludo de Guatemala. Créanme que para mí esta es una oportunidad muy grande y yo me siento muy honrada de poder tenerlo a ustedes en mí y poder compartir con ustedes esta oportunidad, ya que yo inicié hace poco en este conocimiento de la palabra de nuestro Señor, y la inicié porque yo la escuché a usted en una radio de acá de Guatemala. Entonces a mí me motivó mucho esto, pastor, porque yo lo escuché, y de la forma en la que usted explica y de la forma en la que usted da a conocer la palabra de Dios, para mí fue muy importante y cambió mi vida, porque yo cambié prácticamente toda la forma en la que yo veía las cosas. Y mi pregunta, para ir al grano, porque yo sé que el tiempo es limitado y que todos tenemos ese anhelo de conocerlo y de poder compartir con usted, es ¿en qué momento yo puedo bautizarme? ¿En qué momento? Porque yo he estado ahorita participando en una iglesia en donde participa mi suegro y participa mi esposo. Hemos iniciado, tenemos aproximadamente un mes de estar yendo, pero desde que yo empecé a escuchar la palabra a través suyo son aproximadamente 4 meses, de los cuales yo he venido entendiendo, e incluso he sentido la palabra de Dios en mi vida y he visto que me ha hablado a través de ustedes. Entonces yo quiero saber en qué momento yo puedo bautizarme, porque anteriormente yo asistía a la iglesia católica y ahí lo bautizan a uno de bebé, cuando uno no tiene conciencia, cuando uno no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, ahora yo veo que es diferente. Entonces, esa es mi pregunta, pastor. Ok, hermana. Bueno, pues primeramente me alegro muchísimo de que estés dando tus primeros pasos en el Señor. Es un tiempo precioso, todavía eres como una especie de bebé, de niño recién nacido, pero es una etapa tan bonita, es una etapa preciosa. Valórala, porque ya nosotros hemos pasado por esa etapa hace mucho tiempo, pero la verdad es que yo recuerdo también con mucho cariño mis primeros meses, mi primer tiempo en el Señor, que eso es un tiempo realmente inolvidable. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la Biblia no nos dice exactamente cuándo uno tiene que bautizarse. En la Biblia hay ejemplos de personas que se bautizaron el mismo día que aceptaron, que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tenemos el caso de los 3,000 varones que se bautizaron en el día de Pentecostés, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del carcelero de Filipo, que la noche que le entregó su vida a Cristo junto con toda su familia fue bautizado. Pero también tenemos el ejemplo de Felipe, viajando por el desierto con aquel famoso etíope eunuco, que volvía de Jerusalén leyendo parte del profeta Isaías. Seguramente viajaron durante muchos días, porque el trayecto era muy largo. Entonces vemos un ejemplo de una persona que no se bautizó al minuto siguiente de oír el evangelio,
sino que seguramente estuvieron viajando unos cuantos días. Yo creo que más que tiempo, se trata de que la persona entienda lo que significa bautizarse. Bautizarse significa reconocer públicamente que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que yo le he entregado mi vida a Él, que quiero seguirle fielmente todos los días de mi vida, y con el bautismo estoy representando que yo quiero morir a la antigua vida que llevé hasta el momento de conocerla a Él, y que quiero empezar a vivir una vida nueva, siguiéndolo a Él, obedeciéndolo a Él, ceñido a su palabra y no a tradiciones y a mandamientos y cosas de hombres. Entonces yo creo que tú misma tienes que ser honesta contigo mismo, contigo misma, y decir, bueno, yo he entendido el evangelio, yo quiero ir en serio con el Señor, yo he entendido que Cristo no es una religión nueva, sino es una relación nueva. Cuando tú tengas claro todo eso, yo creo que tú deberías de hablar con el pastor donde te estás congregando y decirle, pastor, yo siento en mi corazón que estoy preparada y que he entendido el evangelio, que quiero ir en serio con el Señor y yo me quiero bautizar. Y entonces él te va a decir, pues mira, vamos a dar unas clases o no, o vamos a tener bautismos la próxima semana o dentro de unos meses. Y lo importante es que tú primeramente te preguntes a ti mismo, ¿he entendido el evangelio? ¿Voy en serio con el Señor? ¿Mi vida la estoy poniendo en orden? Sí. Entonces puedes hacerlo cuando el pastor te diga, hermana, tal día usted prepárese que van a haber bautismo. Así es que te felicito, sigue en este camino, sigue congregándote, y en cuanto tú puedas hablar con tu pastor, hablas con él y le compartes el deseo que tienes de bautizarte, y que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga a usted también y a todas las personas que lo ven y lo escuchan. Yo creo que usted es un instrumento por el cual Dios nos llama a que nosotros participemos de su palabra. Créame que de verdad yo estoy emocionada de poder conversar con usted, porque sí, increíblemente yo nunca pensé tener esta oportunidad, y creo que hoy que la tengo, yo me siento honrada, no solo por la oportunidad que Dios me está dando, sino que porque yo sé que a través de usted yo cambié mi vida, y a través de usted, que fue instrumento del Señor, yo puedo tener mi comunicación con Dios diariamente. Muchas gracias por la respuesta, pastor, y le voy a dar el espacio a los demás. Honrada de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Una bendición conocerte y haber hablado personalmente contigo. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Cuídese mucho. Amén. Qué bueno, qué bueno esos primeros pasos. Qué bonito. Dice, de verdad que sí. Una hermosura. Sí. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. Sergio Daniel. Así que quita el micrófono y ya puedes preguntar. Dios los bendiga, pastor. Hola, buenas tardes, Sergio. Dios te bendiga, hermano. ¿Cuál es tu pregunta? Pastor. Mi pregunta, tengo muchísimas, la verdad no sé ni cuál bueno, de todas. Elige una. Primeramente quiero darle las gracias, pastor, por todo lo que nos ha enseñado, la verdad. Tremendo instrumento en las manos del Señor. Gloria, y pues darle las gracias porque he aprendido muchísimo a través de usted, como no tiene idea, la verdad. Y le doy gracias a Dios. Me puedo considerar un discípulo suyo, gracias a Dios. Mire, acá en San Quintín, Baja California, usted tiene un discípulo, Wow. Un discípulo de José Manuel Sierra. ¿Te estás congregando en alguna iglesia, Sergio? Claro que sí, mire. Aquí está mi pastor. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Saludos a su pastor. ¿Cómo se llama el pastor suyo? Mi nombre es Pedro Villanueva, pastor. Pastor, Dios le bendiga. Un placer conocerlo, aunque sea en la distancia. Cuide mucho de ese muchacho. Qué bueno. Mi suero, pastor. Ah, bueno, entonces ten cuidado, pórtate bien, que es tu pastor y tu suegro. Cuidado. Ya me quedó claro, ya pasé la prueba. Bueno, pues sigue fiel hasta la muerte. Muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta, Sergio? Quería preguntar ¿cómo es adorar al Señor en espíritu y en verdad? Ok, hermano, esa frase aparece en Juan capítulo 4, donde Jesús está manteniendo una interesantísima conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob.
pozo que, dicho sea de paso, todavía existe y todavía se sigue sacando agua de ese pozo. El problema es que está en una ciudad muy conflictiva de Israel. Está en una localidad muy peligrosa a la cual no se puede entrar, sobre todo los turistas y por supuesto también los judíos. Se llama Nablus, pero antiguamente era Siquén, y allí era donde Jesús se sentó cansado del camino a hablar con aquella mujer. Mira, el Señor le está tratando de enseñar a la mujer samaritana una forma práctica de acercarse y de adorar a Dios. Y él emplea la expresión en espíritu y en verdad. Es decir, los samaritanos antiguamente se habían separado del reino y habían dejado de ir al templo de Jerusalén porque un tal Jeroboam no se le ocurrió otra cosa que hacer 2 becerros de oro. Amén. Y decirle a la gente que esos eran los verdaderos dioses a los cuales ellos tenían que adorar. Por lo tanto, ya no tenían que subir a Jerusalén a adorar al Señor. Entonces los desvió la verdadera adoración por la idolatría. Entonces el Señor lo que le está diciendo a la samaritana y a todos nosotros: no seamos idólatras. No se adora a Dios en espíritu y en verdad siendo idólatras como ustedes lo han sido hasta ahora, ¿verdad? Se adora, se manifiesta nuestra adoración, nuestra devoción, nuestro amor al Señor en espíritu y en verdad cuando lo hacemos bíblicamente, cuando lo hacemos sabiendo a quién estamos adorando y por qué tenemos que adorarlo. No estamos adorando a un Dios desconocido, como le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos al que conocemos. Entonces, para adorar en espíritu y en verdad hace falta conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de Cristo, a través de su palabra. Entonces, si hay palabra de Dios en nuestros corazones, si hay una relación personal con Él, entonces todo lo que hagamos lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. Es decir, alineados con Él, sin hipocresía, sin un corazón dividido, no siendo un poquito idólatras y al mismo tiempo adoradores del Dios vivo y verdadero, sino centrándonos 100% en el Señor. Todo eso conlleva lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y cuando David adoró en el espíritu, ¿cómo fue eso? Que fue una danza santísima por lo que dice la palabra. Pero... Bueno, la Biblia cuando hace referencia a cuando David danzaba, no dice que estaba adorando al Señor en espíritu y en verdad. Esa es una expresión que nosotros utilizamos, pero el texto lo que dice es que era tan grande el gozo, era tan grande la alegría de poder traer el arca de la alianza a Jerusalén después de tantos años que la habían ocultado y que prácticamente no le habían hecho ningún caso, que David no pudo parar de danzar delante del Señor. Algunos no lo entendieron, por ejemplo su esposa. Dice que lo menospreció mirándolo por el balcón, pero sin embargo él no estaba haciendo aquello para llamar la atención. Nunca tenemos que hacer en la iglesia nada para llamar la atención. Es más, yo digo que cuando alguien en la iglesia lo hace para llamar, para atraer la atención hacia sí mismo, eso no es de Dios. Ni los cantantes, ni cualquier hermano que haga una danza, ni el predicador, nadie en la iglesia tiene que ser el centro de atención. El centro de atención y a quien queremos glorificar y exaltar es a Cristo. En el momento en el que hacemos algo o alguien ocupa y desplaza a Cristo del centro, automáticamente Dios no está en esa reunión. Amén. Okay. Muchísimas gracias, pastor. Un abrazo, Sergio. Dios te bendiga grandemente. Siga adelante con el Señor y agárrate a Cristo y hágale caso a su pastor, que además es tu suegro. Amén. Discípulo. Acuérdese, discípulo de Manolo Sierra. Sí, sí. Un abrazo, Sergio. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Un placer conocerte. Cuídate mucho. Qué bueno, Tremendo, tremendo. No sale veas, discípulo por todos lados. Y tener al suegro como pastor o al pastor como suegro, yo no sé qué es peor. Bueno, vamos con nuestra hermana Mari Carmen, por favor, si puede quitar el micrófono, que también estuvo el lunes pasado con nosotros, si no recuerdo mal. Sí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Pastor Manolo, un gusto volver a... Buenas tardes, igualmente. No pensaba encontrarte esta tarde también por acá.
Sí, aprovechando aquí el break del trabajo, porque trabajo todo el día, aprovechando para poder aprovechar este tiempo con usted. Pastor, bueno, en primer lugar, darle saludos de mi esposo, le mando muchos saludos, espero él también poder conectarse. Igualmente, dale un abrazo de mi parte. Muchas gracias. Pastor, mi pregunta está basada en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. La ley de la siembra y la cosecha. Sí. Que dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Entonces, mi pregunta es qué va. Me gustaría que usted me explique qué significa, porque yo siempre había escuchado este versículo de los pastores que lo toman en cuanto a que si yo doy, ¿no? Dios me va a prosperar. Si doy en abundancia, Dios me va a dar en abundancia. Si doy escasamente, pues Dios me va a dar escasamente. Entonces, yo quería que usted me ilustre un poquito más sobre esto. Y no sé si tiene relación con lo que está en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O son dos textos completamente distintos, porque también esto lo toman algunos pastores para decir que si uno siembra, si uno da bastante, el Señor igual nos va a bendecir. Sí, bueno, efectivamente, estos son unos versículos que se han utilizado demasiado, hablando generalmente sobre el tema del dinero. Y es una lástima porque si enfatizan única y exclusivamente, si utilizan solamente estos versículos para hablar de dinero, es una lástima porque ¿por qué no enfatizan que si sembramos amor, recogeremos amor? O si si sembramos reconciliación y restauración y cariño, recogeremos lo mismo. ¿Por qué se han empleado estos versículos hasta decir basta, única y exclusivamente para el tema económico? Bueno, porque evidentemente lo que esto demuestra es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces utilizan un texto que tiene que ser empleado para toda cosa buena que hagamos en la vida, para todo buen comportamiento que realicemos en la vida. Como el corazón de esa persona está llena de un amor, de un amor al dinero terrible, cogen el texto y dice, bueno, si usted siembra económicamente, tiene que recoger económicamente. Es que en ningún momento dice eso la palabra de Dios. La Biblia no dice que si yo le doy dinero al Señor, Dios me va a dar dinero. Eso es una barbaridad. Eso es una auténtica herejía. Quiere decir que la persona que no da en abundancia, que no da grandes sumas de dinero, el Señor no está comprometido con él o con ella en suplir sus necesidades económicas. Por supuesto que no. El Señor no mira la cantidad de lo que damos, sino el Señor mira siempre el corazón de la persona. Porque si le damos dinero al Señor, pero no le damos santidad, no le damos de nuestra vida, no le damos en definitiva nuestro corazón, ¿de qué sirve lo que estemos dando? Primera de Corintios capítulo 13 dice, si yo entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo no estoy diciendo que no sea bíblico dar y apoyar la obra de Dios con generosidad. Dios me libre, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí yo quiero dejar bien claro es que no es un texto que solamente se puede en un momento determinado, no siempre, puntualmente, se puede utilizar para hablar de la necesaria generosidad que tiene que demostrar un creyente, pero empleémoslo para todo. Empleemos para todo este texto. Ahora, Dios nos habla del mundo espiritual por medio del mundo natural. Claro que guarda relación el texto de Gálatas con el de Corinto, pero miremos en qué contexto lo dice Pablo a los Gálatas y en qué contexto lo dice a los Corintios. Y lo que está bien claro que aquí lo que tenemos que extraer es que lo que hacemos en la vida, de alguna manera u otra, tendrá una repercusión positiva o negativa, a favor o en contra. Por lo tanto, no solamente es un versículo, ni mucho menos, que habla de la economía, habla absolutamente de todo.
Porque ¿de qué sirve que yo dé una buena cantidad de dinero a la obra de Dios si luego no me llevo bien y no le dirijo la palabra a mi hermano en Cristo? La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Por lo tanto, no es un versículo que habla de dinero, es un versículo que habla del comportamiento de un cristiano que supuestamente ha entendido el evangelio y quiere agradar a Cristo en todas y en cada una de las áreas de su vida. Abre el micro. Amén, amén. Gracias, gracias, pastor. Ahora sí me quedó claro, porque siempre lo había escuchado bajo ese contexto, sí, nada más, ¿no? Que si das, y como usted dice, lo que Dios ve no es la cantidad, sino lo que hay en nuestro corazón. Muchísimas gracias, es un placer y una bendición, pastor, volver a conversar con usted. Igualmente, Mari Carmen, aquí lo seguimos esperando en el Perú. Dios permita que el año que viene pueda estar por acá y pueda estar por Trujillo. Amén, claro que sí. Saludos en la distancia, pastor. Dios lo bendiga. Saludos, mucho. Guarde de su vida y ahora puesto en oración a Bélgica, lo guarde y lo proteja. Amén. Sí, salimos el viernes, estaremos allí el próximo fin de semana. Bendiciones, hermana. Dios te bendiga. Pero bueno, al final yo creo que cada uno usa el versículo como a su propio interés, desgraciadamente. Desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Así es. Bueno, vamos con nuestra hermana Rosley, que tiene una pregunta, así que quite el micrófono, por favor. Buenas tardes, bendiciones. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, hermana. Le escuchamos perfectamente. Hermano pastor, el Señor me los bendiga a los dos. Estoy muy feliz, muy contenta, realmente tengo un gozo en mi corazón enorme de poderme comunicar con ustedes, porque yo siempre decía, él es mi pastor, aunque él no sepa. Yo decía, él es mi pastor, aunque él no sepa. Entonces, yo lo escucho porque como usted se olvidó del pastor pandemia, desde que el Señor nos encerró para que tuviéramos tiempo para dedicarle a Él, entonces mi marido empezó a escuchar el nuevo orden mundial, la prédica. Ajá. Entonces me dijo, mira, escucha a este señor, ese hombre sí sabe del tema, me decía él, él es inconverso. Entonces yo pues lo empecé a escuchar y todo, y bueno, mi mamá se enfermó desafortunadamente, o desafortunadamente no, para la gloria de Dios, la hospitalizaron con COVID, yo me quedé con ella en el hospital, y bueno, Dios hizo la obra, el milagro, mi mamá la sanó, y yo lo llamé a él como un viernes en la tarde, y yo le dije, amor, yo voy a seguir a Cristo. Entonces yo le dije, a partir del momento, yo voy a seguir a Cristo, o sea, no más trago, no más rumba, yo voy a seguir a Cristo. Entonces él me dice por teléfono, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Yo le dije, bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a seguir a Cristo los dos. Pero que va, el hombre como que me lo dijo por el momento, como por, bueno, salir del momento porque, bueno, no siguió. Pero bueno, para la gloria de Dios yo sí. Y bueno, ahorita estamos en un proceso y como usted dice, que uno tiene que preguntarles a su pastor. Entonces yo le voy a preguntar a usted porque usted es mi pastor. Yo hago parte de la iglesia del grupo 2. Yo seguí pues todo mi tareita. Y voy estudiando la Biblia y pues asisto a todas las actividades de la iglesia virtual. Muy feliz ahí. Les dije a las hermanas en el culto de oración, yo quiero pedirle que me ayuden en oración para pedirle al Señor Jesucristo que me lo cambie o me lo quite del medio. Entonces la hermana dijo, no señor, que lo deje ahí y que vamos a orar porque lo cambie porque hay que ser persistente. Que bueno. Yo dije, bueno, listo. Entonces, para la gloria de Dios, yo le dije al hombre, bueno, entonces si vas a estar conmigo es, como dice mi pastor, en orden. Entonces nos casamos en orden, ya cuando el Señor te llame, pues ya tú seguirás, pero por la hora vamos a estar decentemente y en orden. Total, el hombre no le pareció, ya después de tantos años viviendo juntos, no sé qué, el hombre se fue. Y yo dije, bueno, que le vaya bien, gloria a Dios, algo mejor tendrá el Señor para mí. Pero parece que el hombre me dice que no hay ningún problema, que volvamos, que nos casamos. Entonces yo le dije, pues que yo ahora no necesito casarme contigo. Yo ahora necesito que además de que te cases conmigo, busques a Dios. Porque es que no me sirve, pastor, que yo esté por un lado y él por otro. O sea, casado, pero entonces
cada uno, no, la luz y la oscuridad no hacen nada juntos. Claro. Entonces, casados, pero los dos buscando al Señor. Entonces, bueno, eso era como para un consejo personal. Pero vamos a volver hermana, acá al tema de la Biblia. Sí, contésteme. Un momentito, sí, mire. A veces decimos, bueno, me voy a casar y así ya estoy en orden. Vamos a ver si después va a ser peor el remedio que la enfermedad. Exacto. Correcto. Es decir, usted se va a casar con un inconverso, una persona que no quiere saber nada de Cristo, para poner su vida en orden. A mí me resulta esto un poco incoherente, porque ahora que usted no está conviviendo con él, ahora que él está por un lado y usted por otra, usted tiene que pensarlo mucho. Y el primer requisito para usted poder casarse con ese caballero es que esa persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal. No que haga un negocio con usted diciéndole, bueno, yo me caso con usted, ¿sí? Pero usted con lo suyo y yo con lo mío. No, mire, para seguir así, más vale sola que mal acompañada. Entonces mi consejo es que ahora que usted ha entendido el evangelio, no cometa la equivocación de casarse con una persona que sigue abiertamente rechazando a Cristo. Entonces espere, no se precipite, ore al Señor, póngale esta prueba al Señor y que Él se convierta primero antes de usted unirse con un yugo desigual, que al final, repito, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Amén, pastor. Hágase respetar, hermana, hágase respetar, hágase valorar y no se case simplemente por casarse, porque ya digo, más vale quedarse como está que casarse con una persona que aparentemente sí quiere cambiar, pero el movimiento se demuestra andando. Que él demuestre, que haga frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra. Y entonces después hablamos. ¿Sí? Perfecto. Y como usted que nos va a casar, entonces imagínese. Entonces... Bueno, ese es otro tema. Ok. Sí. Bueno, Dios le bendiga, hermana. ¿Tiene alguna pregunta? Amén. Sí, hermano. La pregunta es la siguiente. Resulta que usted sabe que, bueno, igual es un mandato nosotros hablarle a otras personas de la palabra. Sabemos que como seres humanos siempre nos fijamos más en el tema de lo económico, y es que el problema ya es que ustedes trabajan para pastor, es que lo obligan a uno a dar diezmo, es que tal cosa. Entonces uno se va cimentando con la palabra, uno va con la palabra buscando también cómo defender, o no defender, porque eso no son ataques, pero sí cómo explicarle a las otras personas que están en el error para que salgan de ese error, ¿cierto? Entonces, yo leyendo y escuchando, porque yo me leo los libros de la Biblia y vuelvo y me los escucho y vuelvo y me los escucho. Entonces, porque a veces uno lee y leyendo pasa muy rápido y no analiza muy bien. Entonces, yo mirando en Génesis 14, ¿cierto? Del 17 al 20, cuando el tema de Abraham, que dio los diezmos, ¿cierto? Entonces yo miraba que eso fue antes de la creación de la iglesia. Entonces yo decía, pero entonces los diezmos sería que es algo de la cultura de ellos, que por agradecimiento ellos daban los diezmos. Bueno, porque yo inicialmente yo lo que le respondo a las personas cuando me hablan de que ustedes los obligan, que yo les digo, no, primero, Dios no obliga a nadie a nada. Si Dios fuera un Dios que obligara a las personas, nadie haría lo malo, porque Dios nos obligara a todos a hacer lo bueno. Dios nos pone el bueno y el malo y usted escoge el camino que más le convenga. Entonces es igual. Para nosotros poder llevar la obra de Dios, para poder llevar la palabra de Dios, necesitamos unos recursos económicos. Usted, si le nace, si usted lo hace con alegría de su corazón, usted ofrenda, usted lo hace de corazón, ¿cierto? A usted ningún pastor le dice, tienes que hacerlo. Entonces, no, porque un pastor me dice que si uno le roba a Dios, se muere. Yo, bueno, ya esos son otros temas, un pasaje de la Biblia, de algo que sucedió en un tiempo, pues empiezo a contarle lo que le pasó a la pareja, que murió el uno, el otro. Yo le dije, no, no es porque lo que le quitaron a Dios, es porque le mintieron al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo no se le puede mentir. Esas son dos cosas muy diferentes. Pero volviendo al tema del diezmo, es mirar que allí, en ese momento, parece, o sea, me dio la impresión, yo quiero que usted me aclare, que es como si fuera algo cultural de ellos por agradecimiento de diezmar. Yo le explico, hermana. Mire, vamos a ver.
Cuando Abraham viene de la derrota de una serie de reyes a los cuales él derrotó, él decide libre y voluntariamente, porque no estaba escrito en ninguna parte que una persona en agradecimiento tenía que dar los diezmos a nadie. Es interesante notar que no solamente, por supuesto, no existía la iglesia, sino que tampoco existía el pueblo de Israel y tampoco se había escrito la ley de Moisés, ¿verdad? Pero sin embargo, le salió del corazón libre voluntariamente a Abraham, en demostración, en prueba de agradecimiento, bendecir con sus diezmos, con un porcentaje del botín que él había traído, en este caso a Melquisedec, que era un sacerdote que había en aquellos tiempos por aquel lugar, que es un tipo de Cristo, ¿verdad? Ahora, luego más adelante, en el tiempo de Moisés, en la ley, se dieron leyes para los que querían diezmar, los que querían ofrendar, para los agricultores, los ganaderos, etcétera. Incluso había un impuesto que todo habitante de Israel tenía que pagar al templo para el mantenimiento, y era un medio shekel. Medio shekel. Es interesantísimo que la moneda actualmente de Israel se llama exactamente igual que en la Biblia. El shekel es la moneda oficial de Israel. Por lo tanto, había una serie de obligaciones de parte del pueblo de Israel hacia el templo, hacia los sacerdotes, pero nosotros no formamos parte ahora del pueblo de Israel. Nosotros ahora damos desde la generosidad, no desde la obligación o desde la imposición, sino en un corazón agradecido brota el deseo espontáneo de apoyar a la obra de Dios, porque como usted bien dijo, la obra de Dios no solamente necesita de gente que ore y que apoye con sus oraciones la obra de Dios, ¿verdad? Sino que también la obra de Dios evidentemente necesita de recursos. ¿Y de dónde salen esos recursos? Bueno, esos recursos salen del pueblo mismo de Dios. Ahora, ¿ha habido un abuso? Claro que ha habido un abuso. Ha habido un mal testimonio. Ha habido un exceso de pedir y de pedir dinero en muchas iglesias. También es verdad, hay que reconocerlo. Hay iglesias y ministerios y pastores que tienen un monotema. De lo único que saben hablar es de dinero, 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 y no hay otro tema más que dinero. Entonces, esta persona de la cual usted me está hablando probablemente ha escuchado a esos pastores que manipulan a la gente, que asustan a la gente, que sacan textos de su contexto, ¿verdad? Y presionan a la gente. Eso no es correcto, eso no es bíblico. La iglesia no es un negocio. El ministerio no es para lucrarnos de las ovejas, no es para vivir de la gente, sino servir a la gente. Y entonces lo que usted tiene que demostrarle con su ejemplo y poniéndole el ejemplo de cómo somos nosotros, que nosotros no le sacamos el dinero a nadie, ni pedimos dinero a nadie, sino que lo hacemos libre y voluntariamente. La persona puede opinar y decir lo que quiera, pero una verdadera iglesia, un verdadero pastor, no es una persona que está todo el día pidiéndole dinero a la gente con una obsesión enfermiza de si no das te mueres, si no das Dios te va a castigar, y si no das el diezmo Dios te va a maldecir. Todo eso está totalmente fuera de contexto. Nosotros los cristianos no tenemos temor a nada ni a nadie, y mucho menos al tema económico. Hay gente que no puede dar, hay gente que da en una proporción diferente a otras personas, pero lo que usted tiene que demostrarle a esa persona es que eso no es el evangelio. Esos testimonios malos que este señor ha recibido, primero, no tiene nada que ver con nuestro ministerio, y en segundo lugar, usted tiene que decirle, usted tiene razón, hay pastores que han manipulado a la gente, que han asustado a la gente con el tema económico, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es más, lo denunciamos y estamos en contra de las personas que utilizan el púlpito para llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Dígale que nosotros estamos en contra de eso y denunciamos eso, y nuestro estilo de vida es completamente diferente al que esas personas han estado dando hasta el día de hoy. ¿Ok? Dios le bendiga, hermana Rosley, que Dios le bendiga grandemente. Tiene su micrófono cerrado, hermanita, no la escuchamos. Sí, ahí está silenciada. Hermano, quería decirle algo, sí. Primero que todo, no les dije de dónde. Yo soy de Colombia, de un departamento que se llama Chocó y un corregimiento que se llama Capurganá. Ya pero no ha chocado, no ha chocado contra nada ni contra nadie, no se ha chocado. No, se llama Chocó el departamento,
y el corregimiento se llama Capurganá. Ok. Ya saqué mi pasaporte para, si es la voluntad de Dios, irme para el Congreso de Toledo. No sé de dónde la plata, como usted dijo, Dios proveerá. Entonces, amén. Con la ayuda de Dios, allá nos vemos. Pastor, Así ya me es. inscribí también. Dios lo bendiga, hermana. Amén, pastor, muchas gracias. Del 6 al 9 amén, de abril tenemos nuestro próximo congreso en la ciudad de Toledo. Y aprovecho también la oportunidad para decirle que los congresos que vamos a tener en Estados Unidos serán el último fin de semana de febrero en Florida, en Miami. El primer fin de semana en Las Vegas, tenemos una congregación, tenemos una iglesia allí. Y el segundo fin de semana de febrero estaremos en San Francisco, donde también tenemos iglesia y está creciendo y la obra por allí va de maravilla. Así que oren también por estos congresos. Bueno, Alberto, 2 preguntitas más porque perfecto. Tengo que dejarles dentro de unos minutos, hermano. Vale. Adelante. Bueno, como sé que la gente va a empezar a preguntar ahora por el chat y por el Facebook y por todo, la fecha otra vez ya están en el Facebook de la iglesia. Están en el también. Facebook, por favor, toda la recuérdaselos, información, Alberto, cuando tú puedas. Ya está ahí toda la información. Bueno, rápidamente, nuestra hermana Arelis, por favor, si puede quitar su micrófono. Adelante, hermana. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana. Qué alegría. Me llena de emoción. Para mí es como Dios lo puso en mi camino. Gloria a Dios. Yo no quería ser emotiva, pero no lo puedo evitar. Pero es de alegría. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo no tengo congregación. Yo pregunté hace ya unas semanas, no sé si fue a Alberto o a los que se encargan para la iglesia virtual. Me tardé un poco en responder, pero volví a enviar otro mensaje y no he recibido nada. No tengo congregación, yo soy venezolana de origen. Que después, Alberto, por favor, te tome nota de tu correo electrónico. Okay. Y te ayudamos a ponerte en contacto con la iglesia virtual. A lo mejor ha habido cualquier fallo sin ninguna mala intención. Así que, Alberto, por favor, después toma nota de nuestra hermana Arelis, ¿ok? ¿Cuál es su pregunta, hermana? Para ir a la pregunta... Perdón, ¿usted está en Venezuela ahora mismo? No, yo soy venezolana, pero vivo en Quebec City, Canadá. Ah, ok. Adelante, hermana. Y no hace mucho que escucho sus devocionales. Ya. Y que todas las personas que hablaron anteriormente me respondieron muchas preguntas y usted también. Dios lo puso en mi camino para que yo entendiera muchas cosas que no entendía. Pero antes de eso, por medio de una amiga, yo asisto a un chatter también, a una reunión Zoom, pero me agregaron, no sé cuáles son las doctrinas, sino simplemente me meto, oigo a la profeta, hay una persona que se llama profeta, pero tengo mis dudas. Peligro. Sí, entonces, porque ella... siempre que habla, no es por juzgar a nadie, sino que yo quiero pedirle a Dios, o sea, que me ponga en mi corazón, como no tengo congregación, si debo seguir en ese grupo, porque hay muchas personas que hablan, una vez por mes uno da una palabra, y eso fue lo que a mí me hizo como que acercarme, porque como la Biblia dice que hay que tener una fe viva y dar palabra, eso me motivó pero ella siempre dice que Dios le habla audiblemente. Y esa es mi pregunta. Hermana, perdone que la interrumpa. Mire, escúcheme. Ya solamente usted diciéndome que esta señora es una profeta que tiene un canal de Zoom y ahora con lo que me acaba de decir que Dios le habla audiblemente, me voy a permitirle hablarle claro y raspado, como se dice en Venezuela. Salga corriendo de ese grupo ya. Usted necesita un ministerio de orden, de sana doctrina, cristocéntrico y no profetizacéntrico, ¿ok? Usted necesita acercarse a un ministerio serio y responsable y maduro. Dios no le habla, yo se los digo así de claro. Dios no le habla, mi Dios no le habla a esa señora audiblemente, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Esa no es la forma como nuestro Dios se comunica habitualmente con una persona. Así se lo digo. Okay. Entonces, usted puede ver que Dios
si en la Biblia ha hablado 3 o 4 veces audiblemente, es mucho. Estamos hablando de Dios. No estoy hablando del Señor Jesucristo. Estoy hablando de la figura del Creador, de Dios Padre. Que Dios le habla audiblemente a esta hermana o profetisa o como se llame, eso es rotundamente falso. Rotundamente falso. Si usted no tiene iglesia, usted lo que tiene que orar y pedirle al Señor que si a través de la iglesia virtual usted va a recibir crecimiento espiritual, conocimiento de la palabra, que Dios abra las puertas y así se dé. Y si no, que Dios le guíe donde le tenga que guiar. Pero por favor, hermana, no se meta en este tipo de cosas, porque yo le digo, con la experiencia de 42 años que me avalan de pastor, que esto le va a traer más problemas que otra cosa. Entonces, hermana, ponga esto en oración. No es mi objetivo obligarla a que usted forme parte de nuestra iglesia virtual, ni muchísimo menos, pero ya con los datos que usted me ha dado, yo le digo, hermana, ese no es el lugar correcto, bíblicamente, donde usted va a crecer en el Señor y donde usted va a poder desarrollarse como una buena hija de Dios. Se lo digo así de claro, hermana. Gracias, eso. Dios me la bendiga, hermana. Amén. Dios lo bendiga, amén. Después el pastor Alberto le toma nota y le explica un poquito, digamos, la dinámica de la iglesia virtual, lo que tiene que hacer, sus doctrinas, sus normas, etcétera, etcétera. ¿Le parece? Gracias. Bueno, hermano, me van a disculpar, pero yo voy a dar lugar solamente a una pregunta más porque tengo otros compromisos también que atender. Entonces, por favor, hermano Alberto. Perfecto, pasamos a la última persona que va a ser y las personas que se quedaron hoy con el deseo de preguntar, por favor, el próximo lunes, que yo creo que ya estaré aquí y podré hacer nuevamente el pastor online, que sean las primeras en preguntar, ¿de acuerdo? Adelante. Okay, perfecto, lo anotamos. Ya decirle a nuestra hermana que ya tiene mi correo para que ella me mande el suyo y ponernos en contacto. Nuestro hermano Luis Cruz, por favor, si puedes quitar el micrófono. Cruz. Buenas, ¿me escuchan? Perfectamente, Luis. Adelante, mi hermano. Un saludo, pastor. Muy contento por poder saludarlo, aunque sea por este medio, una de las profecías de David, ¿verdad? La ciencia se aumentará y miren, aquí estamos viéndonos. De Daniel, eso lo dijo Daniel. Daniel. Usted allá en las Islas Canarias y yo aquí en New Jersey. Soy de Puerto Rico y me estoy muy contento de haberlo, pues, poder hablar con usted. Gloria, igualmente. Pues la pregunta, ya que el premio, el tiempo apremia, la pregunta mía, pastor, es para, me la puede contestar después. 2 preguntas, pero una de ellas es, en cierto momento a usted lo habían dicho que le habían mandado una Biblia, una versión nueva, 2020, y que usted dijo que iba a estudiarla y a ver qué había aprendido de ella. Eso me lo puede contestar. La tengo aquí detrás, esta Biblia de color naranja, esta aquí a mi espalda. Okay. Y la pregunta que tengo es, una persona que está haciendo ayuno, entonces, ¿puede tomar la Santa Cena y no dañar el ayuno? Bueno, mira, respondiendo a la primera pregunta, he leído la Reina Valera 2020 y está muy bien, está bien. Yo estoy acostumbrado y me he aprendido cientos de textos con la 1960 y me resulta un poco chocante cuando leo otra versión, aunque sea Reina Valera revisada, porque automáticamente al cambiar los versículos como que parece que es otra cosa, ¿no? Pero está muy bien. Créeme sinceramente que no es una mala versión, está bien, pero yo creo que lo he dicho en otros pastores online, lo quiero repetir ahora. En vez de bajar el nivel del lenguaje, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no elevamos? ¿Por qué no subimos el nivel de conocimiento de la gente? En vez de bajar la profundidad del texto. Si hay palabras que no se entienden, oiga, para eso están los diccionarios, ¿verdad? Para eso están tanto los diccionarios de la Real Academia Española como los diccionarios bíblicos, diccionarios griegos, diccionarios hebreos, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces con las versiones quieren ponerlo tan fácil a la gente
que ponen un lenguaje tan simplón, permítame la expresión, no creo que quede mal, tan simple el lenguaje, que yo creo que lo que hay que hacer es profundizar en el lenguaje bíblico. Hay palabras que si las aguamos, si le echamos agua, pierde el significado original del texto. Entonces, bueno, lean todas las versiones que quieran, pero no se olviden de que el lenguaje bíblico es diferente al lenguaje cotidiano, al lenguaje convencional, y en vez de rebajar el lenguaje, lo que tenemos es que subir el conocimiento de la gente para que conozca mucho más del lenguaje que tenemos, que por cierto es un lenguaje, un idioma bastante rico. Ahora, respondiendo a la pregunta referente al ayuno, bueno, yo la verdad es que, si te soy sincero, creo que es la primera vez en mi vida que me hacen esa pregunta. Fíjate lo que te digo. Tienes el honor de decir, esta es la primera vez que le preguntan al pastor Manolo Sierra si se rompe el ayuno participando de la Santa Cena. Mira, wow. Disculpen lo que yo les voy a decir ahora, porque yo sé que muchos de ustedes son latinos y a lo mejor les va a chocar algo de lo que yo les voy a decir a continuación, pero ustedes tienen que saberlo, porque yo no les voy a ocultar nunca a mis hermanos información. En muchas iglesias del mundo, incluidas también, lógicamente, las de España, hay iglesias que participan con vino que tiene alcohol. Y hay otras iglesias que participan con zumo de uva, que no tiene alcohol. Entonces, una persona que está en ayuno, imagínate que en su iglesia, en la iglesia de este hermano o hermana, van a poner vino, que no es ningún pecado tomar vino en la Santa Cena, cuidado con eso, ¿verdad? Yo no se lo recomendaría, porque si tiene el estómago vacío, yo no creo que le vaya a sentar bien. Entonces, yo soy partidario de que termine el ayuno, concluya el ayuno y después participe de la Santa Cena, porque si no estamos mezclando las cosas. Estamos mezclando ayuno con Santa Cena y entonces, mira, cada maceta en su macetero, como dice el refrán. Usted está en ayuno, siga en ayuno, mijo. Cuando usted lo termine, participa de la Santa Cena. Si hay Santa Cena, ¿para qué se pone en ayuno, hermano? Si hoy toca la Santa Cena. Es como le dijeron los fariseos y los escribas al Señor. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Dice, porque no es el tiempo de ayunar, porque el esposo está con ellos. Llegará el momento cuando el esposo, es decir, él, no va a estar con sus discípulos y ya podrán ayunar, pero mientras están conmigo no tienen por qué ayunar. Entonces, yo recomiendo a la persona que está en ayuno, oiga, siga usted con su ayuno. Que el domingo hay Santa Cena en su iglesia, usted continúe con su ayuno hasta que el Señor le muestre que ha llegado el final. Pero si hay Santa Cena, que no se ponga a ayunar, porque o una cosa u otra. No se puede estar en un sitio y en otro al mismo tiempo. Esa es mi opinión. Ahora, a lo mejor si tú le preguntas a otro pastor, te va a decir otra cosa, pero como usted me ha preguntado a mí, yo le respondo. Y yo creo que mezclar ayuno con Santa Cena no es lo recomendable. Pero te repito, es la primera vez en mi vida que me hacen esta pregunta. No serás tú por casualidad. ¿Serás tú por casualidad? ¿Me escucha? Sí, Luis, eres tú, por cierto. Oh, no, eres tú el que estás en ayuno. Sí, fue que yo estuve miembro de una iglesia hace 15 años y el pastor dijo que bíblicamente se podía hacer tomar la Santa Cena con el ayuno, pero yo nunca encontré ningún versículo en la Biblia que hablara sobre eso. Pero en esta iglesia que llevo 2 años yendo, entonces el pastor había dicho que oí que él dijo que el ayuno, que las personas que estaban en ayuno pues, no tomaran la Santa Cena. Bueno, pero quería, pues yo sé que usted tiene un entendimiento profundo en la palabra y quería es que no, ¿sabe lo que pasa, hermano? Es que no hay nada, que yo recuerde, no hay un texto bíblico que diga que cuando usted está en ayuno no puede tomar la Santa Cena o viceversa. Por lo tanto, eso queda en conciencia de la persona o, en última instancia, a la costumbre o a la norma que el pastor ponga en esa congregación. ¿Verdad? Porque tú sabes que hay Biblia para todo el mundo y luego hay normas de régimen interno que pueden ser diferentes en una iglesia o en otra, y si uno es miembro hay que respetarla. ¿Me explico? Amén. Exacto. Amén. Sí. Luis, un abrazo grande.
Igual, hermanos pastor, queridos. bendiciones. Igualmente, igualmente. Hermanos queridos, ha sido como siempre una tremenda, tremenda bendición el haber podido estar con ustedes. Espero poder responderle a los que no pudieron hacer su pregunta, y a los que se les respondió, bueno, analicen la respuesta que yo les he dado a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si es bíblico, amén. Y si no es bíblico, pues no hay que prestarle la más mínima atención. Gracias, Alberto, por la coordinación en el programa, como siempre. Y como nuestro pastor de Colombia, nuestro hermano Osman, está por allí. ¿Me oyes, Osman? Pastor, bendiciones. Ahí está. Aquí estoy. Bueno, gloria a Dios. Pues yo te voy a pedir, por favor, que tú nos despidas en oración de este precioso programa que hemos tenido en esta tarde.